Hola, aquí Natalia Chavarro, reportera, investigadora y guionista del Infierno de los Justos. Del Palacio a las Aulas. Este es el tercer episodio de esta miniserie. Si no han escuchado los primeros dos, regresen a ellos antes de seguir. Aquí los dejo con el periodista y presentador Santiago Rivas. El sábado 9 de noviembre se llevaron a cabo las velaciones de los profesores del externado en la universidad. Un vocero de la familia del presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, llamó al rector del externado para que facilitara el espacio del claustro. Las familias de las víctimas no querían aceptar ninguna colaboración de un gobierno que no había querido salvar la vida de los magistrados, pero sí estaba dispuesto a costear su sepultura. Escribió en su libro Noches de Humo en 1988 la periodista Olga Bear. Sin embargo, el presidente Belisario Betancur tenía la pretensión de pasar por la universidad para dar su pésame. Para ese fin, una de sus secretarias llamó a la profesora Emilsen González. Le dije que nos disculpara, pero que era inapropiado que el presidente viniera, que no sería bien recibido aquí. Que no sería bien recibido por la universidad, no dije solo por los estudiantes, por la universidad. Me dijo que gracias por la información y pues nos despedimos. Varias personas de distintas partes del país asistieron para unirse al luto. La profesora Emilsen se sentía especialmente afectada. Su familia tenía una relación cercana con Carlos Medellín. Además, en los días previos a la velación, mientras acompañaba a las esposas y viudas de los magistrados, fue testigo de cómo algunos medios difundieron la falsa noticia de que el profesor Manuel Gaona había salido del palacio con vida. Vivía a 100 metros de la casa del magistrado Gaona y lo veía pasear con su hija en un coche para bebé. Ahora estaba allí en un féretro, y su esposa, que salió arreglada y deprisa hacia el palacio para recibirlo con vida, lo estaba velando. Luego, pues cuando trajeron los cadáveres, ya te imaginarás, yo llego a ese auditorio y todavía, pues mira, me estoy poniendo, me tocó poner las banderas en los féretros y eso fue muy duro, muy terrible. Una alumna que estaba en quinto año recuerda que los estudiantes encargados de alzar los féretros comentaron que no pesaban nada. Algunos de los cuerpos calcinados se habían reducido solo a un par de piezas. El alma mater convertida en mater dolorosa. Eso era el externado. Durante la mañana, la presidencia envió coronas fúnebres a la universidad. Los profesores y egresados rechazaron la acción del gobierno. Uno de ellos fue el egresado Felipe Pérez Cabrera. El profesor Ramiro Bejarano lo recuerda bien. Y él estaba en el ingreso de donde debían bajar con esas cosas florales, y cuando vio que eso venía de Palacio de Nariño, este es un detalle muy importante, porque este señor dijo, no, aquí no recibimos cosas del Palacio de Nariño, el Palacio de Nariño no defendió a los magistrados, y esa fue la primera voz que yo oí en contra de lo que había sucedido, se la oí a Felipe Pérez Cabrera allí en ese momento. Los estudiantes, por su parte, cogieron las coronas fúnebres a puntapiés como acto de protesta, dolor y rabia. Según recortes de periódico de la época, las coronas enviadas por las autoridades fueron devueltas o colgadas al revés como acto de rechazo. Si la toma por parte del M-19 había sido demencial, la respuesta del ejército había sido inconcebible. Y nosotros fuimos los primeros en el externado que, teniendo los cadáveres allí en ese salón que es el D200, empezamos a protestar, a criticar al gobierno. Al frente del auditorio, los estudiantes de trajes invariablemente oscuros se agolpaban en silencio allí donde los profesores dictaron sus clases. Ante los medios, el rector Inestrosa declaró: «Me han desmantelado la universidad. Tengo una indescriptible sensación de desolación y orfandad». Fue un golpe enorme para todos los que teníamos que ver con el derecho, porque era incinerar, sacrificar lo más alto que existía dentro de la profesión. Habla Fernando Cepeda, exministro de Gobierno y Comunicaciones, ex embajador en varios países y entonces decano de Derecho en los Andes,
que asistió a varios funerales de los magistrados y a quien escuchamos en el primer episodio de esta serie. Si bien la mayoría de los magistrados fueron velados en el externado, los funerales se llevaron a cabo en distintas iglesias: la Cristo Rey, la Bordadita, la Enseñanza, San Juan Crisóstomo, entre otras. De las ceremonias, Cepeda recuerda una imagen desoladora. Nos fuimos de iglesia en iglesia para asistir a los entierros, y lo sorprendente y terrible fue que no había familiares, que el pánico era tan grande, el susto era tan grande, que los familiares, mutis por el foro. Mutis por el foro significa salir de escena en el mundo teatro, pero su uso se ha extendido para referirse a marcharse de un lugar discretamente o incluso a callar y no hablar. Según el testimonio de Cepeda, estos entierros, contrario a lo que debieron ser, no tuvieron una asistencia multitudinaria. Eso lo llevó a concluir que en Colombia no existía una identificación de la ciudadanía con la rama judicial del poder público y que en Colombia los horrores pasaban desapercibidos. Porque hemos sufrido tanto, hemos visto tantas atrocidades, que de alguna manera como que las hemos normalizado, las hemos rutinizado. Buena parte de los magistrados fueron enterrados en el cementerio Jardines del Recuerdo por la autopista con calle 200. Los que no eran de Bogotá fueron trasladados a sus ciudades de origen. Algunos asistentes al acto religioso abuchearon a Belisario Betancur y a su gabinete. A pesar de que la herida era evidente para el derecho y las facultades que lo impartían, Fernando Cepeda no recuerda haber dirigido ningún acto de memoria en su facultad sobre el palacio. Pero es que la universidad es bastante ajena a eso. Había sido muy exótico proponer eso y muy riesgoso de que fuera muy poca gente. Creo que nos pasmamos todos, sí. Y las actividades universitarias siguieron su curso. La vida volvió a la normalidad luego de la tragedia. Pero es que el día fue viernes, que ya había pasado todo. Y en el último día de la semana, noviembre ya, época de exámenes y todo, ya es otro ambiente, otra cosa. Y me duele decirlo, pero los viernes en la cafetería se bailaba. Entonces el viernes se armaba ahí un bailoteo en la cafetería. Y hubo bailoteo y yo me molesté mucho. Por otro lado, así hubiera querido, los decanos de distintas facultades de Derecho no se reunieron para pronunciarse sobre la situación. Los asuntos universitarios eran tratados como repúblicas independientes. De eso se arrepiente Cepeda. Hemos debido hacer una reunión y hacer una declaración y decir unas cosas, inclusive pensando en los estudiantes de Derecho. No lo hicimos, no lo hicimos. Y yo creo que finalmente se dejó pasar. Me parece terrible. En el aniversario 40 de la masacre del Palacio de Justicia presentamos El infierno de los justos, del Palacio a las aulas, una miniserie de 4 episodios producida por 070, Revista Gaceta y la Liga contra el Silencio, en la que escucharemos las voces de personas vinculadas a las facultades de Derecho en 1985, testigos de uno de los eventos más barbáricos de la historia de Colombia. Yo soy Santiago Rivas, narrador de esta serie. Este es el episodio 3. A finales de noviembre se terminaban las clases en varias universidades del país. El externado cerraba con un año trágico y los profesores restantes debieron llenar el abismo que dejaron sus compañeros asesinados. Entrar a clase y ver que cientos de estudiantes habían quedado huérfanos de profesores no fue fácil. Ramiro Bejarano recuerda la primera clase que dictó luego de la toma. Fue terrible, eso sí me acuerdo. Eso sí me acuerdo. Yo llegué a dictar clase completamente abatido. Y recuerdo que cuando yo me paré a dictar la clase, yo era pues un hombre más joven. O sea que yo debía tener 31, 32 años todavía cuando eso pasó. Y yo llegué a dictar la clase, me paré, todavía me emociona eso.
me paré en el salón y me pasó lo que me está pasando hoy. No fui capaz de hablar. Me quedé callado. Los estudiantes expectantes porque, ¿qué le pasó? Pues, y se veía pues mi conmoción, que yo no sabía cómo empezar la clase. Y los estudiantes empezaron a aplaudir. El profesor Bejarano reaccionó y pronunció un pequeño discurso sobre la tragedia que le había tocado vivir a esa generación. Recuerda mencionar que les correspondía a todos superar ese episodio y apoyar a la universidad. En fin, una cosa pues sentida. Eso sí lo recuerdo claramente. ¿Cómo lo recordaré? Que mire lo que me ha causado esa pregunta. Me produce mucha emoción acordarme de eso. Los exámenes finales estaban a la orden del día, pero ¿cómo era posible para los futuros abogados estudiar con los textos de sus profesores recién asesinados? ¿Cómo concentrarse con semejante tragedia? Un estudiante, recuerda Emilsen González, se negó a pasar esa situación por desapercibida. Y un muchacho escribió en el examen solamente algo que hacía ver como la desesperanza que tenían, como la inutilidad de las cosas. Escribió algo como poético, pero profundamente doloroso y contundente, pero no agresivo. Algo así como, no presento este examen porque el dolor y mientras tanto no sé cuántas cosas. Entonces, la fría idea era que yo hubiera tenido que ponerle uno. Y yo me acuerdo que le expliqué a los que me lo preguntaron o algo, porque yo le hice el examen luego. Soy incapaz de responder a ese gesto de él con una sanción. A inicios del siguiente año, en febrero de 1986, se celebraba el centenario de la Universidad Externado. Antes de la tragedia se había planeado un mes de fiestas y celebración. El banquete, que en principio se había pensado con gran espectáculo, ocurrió con mucha sobriedad. Una rifa de un automóvil preparada con meses de anticipación se llevó a cabo como un acto notarial y se canceló una novillada que estaba organizada a las afueras de Bogotá. Por esas fechas también se presentó un inmenso problema para la universidad. Sí, eso fue ya en febrero del año 86, porque la universidad cumplía 100 años. Y entonces Belisario Betancur condecoró a la universidad con la Cruz de Boyacá. Y el doctor Inestrosa, de manera imprudente a mi juicio, le mandó una carta a Belisario Betancur dándole las gracias y felicitándolo, bueno, y todo. Y esa carta cayó muy mal en la universidad. El intercambio de cartas reposa en un libro sobre el centenario del Externado. Belisario se riega en halagos para Fernando Inestrosa y para la universidad, pero no menciona en ningún momento nada que tenga que ver con las pérdidas humanas del Palacio de Justicia. Inestrosa responde, entre varias otras cosas: he leído su carta de saludo, solidaridad y congratulación, abrumado por la generosidad de sus expresiones y reflexionando sobre las encrucijadas y el devenir de la historia de nuestros pueblos. Su concepto y su elogio de nuestra trayectoria institucional y personal nos enorgullecen en sí y más por su sinceridad y su origen. Nuestra gratitud sincera, profunda y permanente por sus deferencias. Reciba nuestro saludo de cordialidad y la admiración de siempre. Fernando Inestrosa, rector. Yo mismo fui y le dije al doctor Inestrosa, tengo que expresarle mi sorpresa porque usted haya mandado esa carta. Entonces me dijo, no, Ramiro, lo que pasa es que este es un momento muy difícil para el país, la situación política, la universidad no puede contribuir a que haya más desorden, que haya más caos, en fin, me dio un discurso institucional, pero otros no le creyeron y se fueron de la universidad. Y eso se supo además. Por ejemplo, el profesor Álvaro Orlando Pérez, muy cercano a Reyes Echandía, le manifestó al rector que su carta era una traición para los magistrados muertos y renunció a su cargo. Porque ya viéndolo con la perspectiva del tiempo, el doctor Inestrosa manejaba esas cosas políticamente más pensando en él que en la universidad. Porque obviamente lo primero que ha debido hacer es no aceptar una condecoración del gobierno. Pero ya aceptada, la carta fue un exceso y fue una provocación. Y le manchó para siempre su imagen de hombre demócrata. Según el profesor Bejarano, muchas personas jamás perdonaron a Inestrosa por su respuesta.
y sostiene que ese acto generó una división en la universidad que se mantiene hasta el día de hoy. La carta también generó una fractura para los hijos y familias de los magistrados, quienes, según recuerdan los profesores Ramiro y Emilsen, decidieron tomar distancia de la universidad. Durante las actividades del centenario, en todo caso, se les rindió tributo a los magistrados asesinados en el Palacio. Emilsen González se encargó de escribir y leer varios discursos. Uno de ellos lo encontró Natalia Chavarro, periodista detrás de esta serie, en el archivo del Externado. Esta es Emilsen leyéndolo casi 40 años después. Este año, este mes, en acontecimientos patéticos cuya hondura nos lacera el alma, compañeros y maestros ilustres, unidos entrañablemente a nosotros, hicieron con su sacrificio un llamado a la conciencia colombiana y a la de los externadistas en particular. El poeta nos había enseñado que la libertad es un viento cortado por otro viento, y ese viento es la justicia. Nuestros dilectos desaparecidos vivieron cada uno de sus días empeñados en llevar a la práctica cotidiana, al corazón y a la inteligencia de los colombianos la preciosa dinámica de estos versos, y murieron para recordarnos que la vida es el ejercicio permanente de la libertad, mientras la muerte señala la desaparición de toda escogencia. En medio del dolor atravesado en la rutina, había que planear el pensum de Derecho para los estudiantes de nuevo ingreso. Según Ramiro Bejarano, el año 86 se planeó con algo de improvisación. Los profesores auxiliares, asistentes y profesores de comunidades de trabajo, aunque eran docentes preparados, debieron asumir el rol de unos magistrados que deslumbraban a los estudiantes. Sí, mire, yo creo que eso, así como en el país no se ha recuperado aún hoy de la muerte de todos los magistrados, tampoco en el externado pudimos superar eso fácilmente, ni lo hemos superado, porque obviamente pues reemplazar a Reyes, reemplazar a Medellín, reemplazar a Gaona, reemplazar a Emiro Saldoá, que hubiera sido una figura estelar en el derecho penal, era un hombre de mi generación, había salido un año después que yo. Eso no era fácil. Había un grupo estelar de gente muy importante que ya había adquirido una notoriedad en el concierto nacional e internacional. Reyes Echandía había escrito los libros de Derecho Penal y Criminología por excelencia, los que consultaba todo estudiante que pasaba por la Facultad de Derecho. Carlos Medellín, además de abogado, había publicado escritos literarios. Gaona, interesado en los derechos humanos, estaba redactando en aquella época un manual de derecho constitucional que se quemó en el Palacio. Gran parte de la producción académica de esa época se había aplacado, pero los estudiantes tenían que seguir asistiendo a la universidad y los profesores debían atender a su responsabilidad de dictar clase. Era necesario seguir adelante. Eso era también lo que ellos nos habían enseñado. ¿Esto le hizo a usted cuestionarse un poco sobre el derecho y lo que significaba el derecho y las instituciones jurídicas? No, reafirmarme más. Creo que es el olvido del derecho, de las reglas, o de quienes se enlodan el ejercicio del pensamiento del derecho, lo que podía hacer mal. Yo pienso que el derecho sigue siendo, en algunas ocasiones, la única y en otras la mejor herramienta para solucionar muchas cosas, para darle salida pues, a lo que es el ejercicio de la libertad, del debate, de la protección de los derechos, de la lucha contra la desigualdad. No es suficiente, pero es muy importante. Y distantes de lo que hasta hace 2 días era la población de Armero, se llevaron a cabo los rescates de personas que soportaron el alud y permanecían vivas en grave situación. Aquí solo quedó un pueblo sepultado por el lodo. No bastando con los muertos del Palacio, el 13 de noviembre de 1985, una semana después de la toma, una avalancha del volcán Nevado del Ruiz arrasó con el municipio de Armero en el departamento del Tolima. Dejó 23.000 muertos, la mitad de la población del municipio.
Varios entrevistados para este podcast convergieron en que la catástrofe se llevó toda la atención mediática y que la toma del palacio pasó ese año a un segundo plano. Sin embargo, luego del asalto al palacio, los militares en la capital dirigieron su atención a los movimientos estudiantiles y a los grupos de izquierda. El presidente Betancur había eliminado al inicio de su gobierno el Estatuto de Seguridad que doblegaba los derechos de las minorías y permitía a los militares juzgar civiles. Aunque los estudiantes sintieron algo de sosiego y esperanza con esta medida, a finales del 85 e inicios del 86 volvieron a ser un foco de atención por parte de las autoridades. Uno lo veía de agentes de seguridad, de inteligencia en la universidad, porque una de las hipótesis que ellos manejaban es que la célula del M-19 que se tomó el Palacio de Justicia tenía línea directa con la célula del externado, ¿sí? Y que ahí había un vínculo directo entre, digamos, la gente del M que estaba en el externado. Según cuenta el profesor Cuervo, los estudiantes empezaron a tomar medidas de cuidado, no salir muy tarde de la universidad, estar siempre acompañados. Había una sensación de que, claro, el estamento militar sobre todo desarrolló la idea, a mi juicio, sin mayor fundamento, de que en el externado había un origen de la toma. No solo los externadistas se previnieron, también lo hizo Jimena Tapias, a quien ya hemos escuchado antes. Recordemos que, además de ser estudiante, era la secretaria en la Facultad de Derecho del Rosario. Un día, entre enero y junio de 1986, llegó a su oficina un estudiante de quinto año que llevaba 3 meses sin asistir a clase. Para hacerle el cuento corto, me contó la siguiente historia. Salió a cogerle el bus para ir para la universidad, paró una camioneta y se lo llevó. Se despertó en un sitio oscuro, me mostró. Esto que le voy a contar es cierto, me mostró cortado, con las cuchillas esas que había. Los captores lo torturaron y le dejaron heridas abiertas que habían hecho con unas cuchillas. La razón: sospechoso de ser guerrillero haber estado en el Palacio de Justicia. En algún momento los captores se dieron cuenta de que se habían equivocado y lo soltaron en la mitad de la autopista, en Bogotá. Las amenazas, las persecuciones y la represión continuaron. 6 meses después del atentado al Palacio, Hernando Vaquero Borda, redactor del Tratado de Extradición de Colombia con Estados Unidos y magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, fue asesinado por el Cartel de Medellín. Era egresado del Externado de Colombia. Esto para mostrarle que la etapa post implicó amenazas como la que terminó con la muerte de Vaquero Borda, porque los problemas seguían. Primero hubo que recomponer la corte, los términos, los expedientes, todo lo que usted quiera, pero pues la extradición seguía, las amenazas seguían, el narcotráfico seguía como 40 años después. Pues a eso se sumó una inseguridad amenazante asociada con lo que va a pasar en el Palacio. A los 6 meses, los estudiantes del externado se manifestaron con la frase de cabecera: 6 meses de complicidad. Una jornada de indignación que se realizó desde la plazoleta central de la universidad hasta la Plaza de Bolívar, y en el que se llevaron varios claveles blancos que cubrieron la plaza. Jorge Iván Cuervo recuerda que durante esas jornadas de protesta, los estudiantes tomaron una pequeña estatua de la justicia y la dejaron toda la noche enfrente de los militares que resguardaban el palacio. Entonces la imagen era, digamos, los militares, la justicia ahí chiquita, abandonada al frente de ellos. Y si alguien hubiera tomado una foto, hubiera sido una foto muy diferente de eso. Estudiantes protestando sin saber muy bien qué estaba pasando, la justicia ahí tirada. ¿Recuerdan esos amigos de toda la vida que en el capítulo anterior la abogada Catalina Botero dijo haber conocido en las asambleas estudiantiles? Por fortuna, en ese grupo de jóvenes y otros aún más jóvenes, se gestó la convicción de que había que transformar radicalmente el Estado y sus instituciones. No solo fue la toma y retoma del palacio. Colombia debió sufrir entre 1987 y 1990 5 atentados a candidatos presidenciales para que el país exigiera un nuevo pacto social, uno más democrático. Y finalmente terminamos con la Constitución del 91, ¿no? Fue la forma como 5 años después, los mismos estudiantes que fuimos
de alguna manera víctimas indirectas del Palacio de Justicia, muchos de los Andes, muchos del Rosario, pues hicimos parte de la séptima papeleta. ¿Sí? Muchos de esos estudiantes que nos movilizamos en el 85, que estábamos en el Cabildo Distrital por la Vida y que seguimos en la movilización en la universidad después del Palacio de Justicia en términos democráticos, de alguna manera todos teníamos que ver con el movimiento de la séptima papeleta. Y ojo, un movimiento de la séptima papeleta que involucraba ya desmovilizado a un actor como el M-19. La séptima papeleta, una iniciativa estudiantil surgida en 1990 que promovió incluir una papeleta adicional en las elecciones de marzo de ese año para apoyar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Sobre las consecuencias a largo plazo que tuvo la toma y retoma del Palacio de Justicia para los estudiantes en 1985, el resquicio de esperanza que culminó en una nueva constitución y las reflexiones agridulces sobre la violencia a 40 años de la toma, hablaremos en el último episodio de El infierno de los justos, del Palacio a las aulas. Muchas gracias por escuchar. El infierno de los justos es una producción de 070 Podcast, Revista Gaceta y la Liga contra el Silencio. La investigación, las entrevistas y la escritura del guión fueron realizadas por mí, Natalia Chavarro. Santiago Rivas es el narrador de esta serie. Adelaida Villegas fue asistente de material de archivo. El diseño de sonido es de Giancarlo Vega. La edición del guión estuvo a cargo de Santiago de Narváez y Natalia Guerrero de 070, Natalia Ospina y Janet Valdivieso de la Liga contra el Silencio, y Daniel Montoya de Revista Gaceta. El diseño gráfico de la serie lo hizo Isabela Londoño. La pieza museográfica montada con archivos de esta reportería la pueden encontrar en la colección permanente del Museo de la Independencia Casa del Florero a partir del 6 de noviembre. Su montaje estuvo a cargo de David de Salvador y Natalia Ospina. Agradecimientos especiales a Nelson Larrota, Elia Torres y Natalia León del Archivo del Externado por su generosa colaboración. Hasta la próxima.